Muy bien, muy bien. Vamos a las 8, casi a las 8:10 de la mañana. Vamos a ir a las 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tienen que saber. 1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que ¿Te gusta saber. desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Animate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. 8:10. Las 5 cosas. Arranco, por supuesto, por la primera, naturalmente. ¿Cuál es la primera de estas 5 cosas? Que Argentina le respondió a Brasil y pidió cerrar esta semana la denuncia por dumping que impulsa Brasil contra Argentina. A mediados de diciembre pasado, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva decidía continuar, en realidad reabrir una investigación por supuesto dumping en las exportaciones de leche en polvo de Argentina y de Uruguay, algo que va a seguir, parece, en investigación. Básicamente lo que quiere esta investigación es determinar si las importaciones de Uruguay y de Argentina que se hicieron, que Brasil, la leche que Brasil y Argentina que Brasil le compró a Uruguay y Argentina, dañó la industria local láctea de Brasil. Bueno, esa denuncia ya se había hecho, ahora se reabrió y no hay tanto sustento técnico. En un rato vamos a hablar con Eli Datieri, que es periodista y conoce a la perfección esta industria y nos va a explicar por qué no hay sustento técnico para que la industria de Brasil se sienta dañada por los lácteos que entran de Argentina y de Uruguay. Pero básicamente lo que hizo el gobierno argentino, que se tomó un tiempito, pero un mes y pico después, pudo responder oficialmente a esa denuncia, a la reapertura de esa denuncia por dumping. ¿Cómo lo hizo? Pidiendo, con una presentación ante el Departamento de Defensa Comercial, la Secretaría de Comercio Exterior, el Ministerio de Desarrollo de Brasil, que se cierre el caso sin aplicar medidas. Termina con esto, básicamente, de una forma mucho más formal, mucho más diplomática. Se mostraron preocupados en ese documento que les mandan por que se vuelva a abrir esta investigación, por volver a pedir pruebas de algo que ya estaba cerrado, investigado. Pero bueno, insisto, después de un mes, Argentina al fin responde formalmente con un pedido de cierre además, a esta investigación reabierta por dumping en leche en polvo que impulsa Brasil, que es el principal destino de la exportación de lácteos de Argentina. El 41% de los lácteos que Argentina exporta al mundo van a Brasil. Así que es importante. Ahora va a quedar ver si efectivamente Brasil lo cierra, si no, si insiste con esto, qué postura tomará Argentina y qué reacción genera esto en el mercado y si puede tener consecuencias o no para la Argentina, que en un ratito lo vamos a hablar con Elida. 2. Las lluvias de esta semana que dieron un respiro, pero la verdad es que la campaña gruesa sigue en riesgo. Estuvo lloviendo esta semana, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, un poco en toda la provincia de Buenos Aires y algo del norte de La Pampa. Algunos lugares con más, otros lugares con menos milímetros, entre 15 y 20. Iban a mediados de la semana. Con suerte esto iba a seguir hasta el viernes. En algunos lugares se cortó antes y en otros siguió un poquito más. La pregunta que todos se hacían ¿es tarde o no es tarde para revertir esas pérdidas en rendimiento tanto en soja como en maíz? Bueno, todos los informes ya empiezan a hablar de pérdidas, hay que decirlo. Hay algunos datos de algún consultor privado como Néstor Roulet, que acá hemos entrevistado varias veces, que ya plantea pérdidas de 8 millones de toneladas en maíz, 5 millones y medio casi en soja. Respecto de las estimaciones, es verdad, optimistas que habían hecho eso iba a aclarar. Bolsas. Las estimaciones, sobre todo para maíz, para soja también, pero eran muy optimistas. Se hablaba de cosechas en volumen muy, muy grandes. El recorte siempre complica, pero no tiendo a creer que no era tan grave ese recorte, por lo menos por ahora, si esto no se complica. Por ahora, pero me parece que de acá semana a semana iremos viendo nuevos recortes y que quizás la producción se mantenga o crezca a penitas, pero no crezca en los niveles récord de los que se hablaba. Se esperaba que Argentina este año pudiese romper ese techo histórico, esa barrera de 150 millones de toneladas de granos total entre los 5 principales. Bueno, vamos a ver si eso se va a dar, porque la verdad es que ya hay lugares con pérdidas irreversibles, los productores lo están relevando y las bolsas siempre van un poquito más tarde porque tienen que ir tomando esos datos y analizándolos, pero me parece que de acá en adelante vamos a ver algunos recortes más, ojalá que no, y que estas lluvias hayan servido para revertir un poco esta situación. Tercera cosa, la baja de retenciones que se empezó a notar para el gobierno nacional
primer mes del 2026 la recaudación subió 22%, pero, y acá hay que tener mucho cuidado cuando uno mira los datos, subió la recaudación 22% en enero. Buena noticia. Mala noticia, la inflación fue de 31%. Claro. O sea que no subió. Sin ir más lejos, cayó la recaudación. Y esa pérdida tiene mucho que ver con la baja de retenciones, que fueron obviamente muy celebradas en el campo. Recordamos que la última que se hizo fue hace nada. Pasa que en el medio pasaron muchas cosas, pero fue el 12 de diciembre que el gobierno anunciaba una baja de 2 puntos para la soja, que terminó quedando en 24%, una rebaja, si querés, un poco menor para el trigo, el maíz, la cebada y algunos otros granos, pero finalmente en enero entraron 426.000 millones de pesos por retenciones, 27% por debajo del enero pasado, de enero del 2025, aún habiendo tenido un enero superior en cantidad de exportaciones y en dinero ingresado, porque recordemos algo bastante obvio a estas alturas, pero que siempre vale la pena reforzar, que es que las retenciones son un porcentaje del valor, del precio por el que se exportan los commodities agrícolas. Bueno, este enero 2026 se exportó por 1.800 millones de dólares. El enero pasado, 1.000 millones de dólares. Pero claro, este año se cobraron menos retenciones, por eso más bajo el porcentaje de retenciones. Por eso los números de Arca, aún con aumento de exportaciones, terminan reflejando ya estas caídas en recaudación, que hace un año rondaba los 544.000 millones de pesos y ahora estamos hablando de 426.000. O sea, cayó en más de 100.000 millones de pesos la recaudación en enero a causa de esta baja de los derechos de exportación o de las retenciones, que sirvió para estimar una muy buena siembra de gruesa, que insisto, como decíamos recién, ahora está por verse obviamente por otra cuestión, que es el clima, la falta de agua, ni más ni menos. Cuarta cosa, la yerba que repunta, que viene con buenos números de consumo interno, buenos números de exportaciones, que crece como en casi todos los indicadores, pero que se cae a pedazos al interior de la cadena. Y acá lo seguimos bastante. Si te acabas de sumar, te vas a enterar ahora, pero si venís escuchando este programa los sábados, ya sabrás por la que está pasando el sector productivo de la yerba mate o de la hoja verde, que es la materia prima. Y es un poco el agro que no vemos, si querés, porque siempre estamos hablando de carne, de soja, de trigo, pero hay otras economías regionales y esta es una que viene llevando infinitos reclamos ya al gobierno desde que asumió, específicamente agricultura, economía, y que ahora va por los más nuevos de la administración Milei. Los productores de yerba, que están muy complicados en una crisis que ya lamentablemente dejó de ser pasajera, le vienen haciendo un pedido concreto al gobierno, que es que vuelva a ser el INIM, el Instituto de la Yerba Mate, el que fije el precio que la industria le tiene que pagar al productor por la materia prima. Trataban de ponerse de acuerdo, productor e industria, y si no se ponían de acuerdo, el Estado decía, bueno, parto la diferencia, va acá, este es el precio de referencia. Eso dejó de hacerse apenas asumió Milei. El problema de eso es que, por supuesto, se dejó de hacer pensando en la mirada económica del gobierno, que es el Estado no tiene que fijar precios de nada. Sin embargo, en este caso se dio en un mal momento, había sobreoferta, se complicó y la industria hoy le está pagando muy poco a los productores de yerba mate, de hoja verde para hacer la yerba mate canchada que después consumimos. Le están pagando 200 pesos cuando producirlo sale más de 450. A nadie le darían los números en este contexto, por eso la única solución que ven es que el gobierno vuelva a decidir que el Estado fije precio. El gobierno ya les viene diciendo, no va a pasar, no tiene nada que ver con nosotros fijar precio en una industria específicamente. Pero bueno, como ellos no encuentran otra solución y la crisis ya es bastante complicada, reunión de urgencia le piden a Diego Santilli, al ministro del Interior, le piden revertir lo que para ellos es una insensata destrucción de una actividad que hace 2 años era pujante. Le dijeron algo novedoso, que es guarda, que al final ya se está teniendo menos cuidados en términos de inocuidad, de sanidad, y la yerba mate podría hasta traer, así como está saliendo, algún problema para la salud de los consumidores, que en términos personales me animo a dudar porque, por supuesto, hay controles para todo en el medio. Afortunadamente esas cosas se controlan, pero bueno, hacen advertencias de todo tipo para ver cómo pueden llegar más de 12.000 productores de yerba mate en Misiones, sobre todo en Misiones, más allá de que también se producen Corrientes. Ahora Diego Santilli, al ministro del Interior, pidiéndole una reunión urgente. Y después, un sector, quinta cosa, un sector que esta semana salió como con una cosa que no estaba en agenda, la verdad. Salieron los acopiadores a mostrar algo que estaba pasando en la industria de la soja. Salieron al cruce de los exportadores. ¿Por qué? Una carta abierta, primero, publicaron una carta abierta dirigida a los productores, en las que le encienden alguna alarma que empezó a sonar en toda la cadena. A ver,
que denuncian que un grupo de empresas exportadoras multinacionales está imponiendo nuevas exigencias para la compra de soja, que ya no sería algo así como un trámite administrativo, sino le están pidiendo datos concretamente. Le están pidiendo a los acopios datos de los productores. De los productores que les vendieron a ellos esa soja que después los acopiadores le mandan a la exportación. Y ahí lo que empiezan a decir es, guarda que acá ya se violan normas de confidencialidad, de legalidad, reglas de juego que estaban previstas hace mucho tiempo. Y no, insisto, no es una advertencia menor porque lo que están diciendo es que los exportadores le exigen a los acopios y a las cooperativas también que informen datos bastante sensibles de los productores que comercializan la soja a través de ellos. ¿Con qué excusa, Caro? ¿Con la trazabilidad o con algo de eso? ¿O no hay tal excusa y quiero los datos para tener una base de datos para generar un mercado, por ejemplo? Esa es la duda y no está claro porque los exportadores no salieron a responder. No respondieron. No salieron a responder, pero básicamente piden hectáreas sembradas, nombre de cada campo, la ubicación exacta, el registro, el RENSPA de cada productor. Y además lo que viene llamando la atención es que lo ponen como condición indispensable, claro. Si no, no te la compro. Y ahí es donde se empezó a levantar alguna alerta esta semana. Es algo incipiente, vamos a ver qué dicen, pero no pasó nunca. La verdad es que no pasó nunca. Y los que trabajamos alguna vez en algún proceso de segmentación o de marketing en el agro, sabemos que esa información que hacen los productores, el detalle, es tal vez lo más preciado hoy para generar algún tipo de mercado en el agro, en todas las actividades. Pero el agro tiene sus particularidades y muchas empresas, créanme, muchas empresas del agro están hace muchos años tratando de generar esa base de productores, porque los productores, al no ser tantos, uno piensa en el campo, son, en términos de quits, serán menos de 200.000. Sí, si mucho quiere. Menos, 80.000. Sí, bueno, está en buena discusión. La discusión de las familias y demás. Bueno, ponen que sean 100.000. Sí. Son pocos. Entonces, si vos tenés todos los datos de dónde cultivan, qué producen, cuántos son, y tenés la base para decir, bueno, en este momento te ofrezco este producto, en este momento del año te ofrezco este producto, sé qué maquinaria tenés, qué repuesto necesitas. Entonces, en el mercado del marketing del agro, esa información vale mucho. Sí. Por eso es que se levantó tanto revuelo cuando los exportadores están pidiendo esa información. Vamos a ver qué pasa y si hay respuestas, sobre todo. Vamos a estar atentos. Amigos, hasta acá 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.